Hola, ya casi empezamos, pero antes de ello te voy a llevar en un rapidísimo recorrido por la historia de la publicidad, sobre todo para que entiendas lo que acabamos de ver en la lección previa y veas que las marcas más reconocidas hoy vienen de tiempos antiguos porque se ocuparon desde aquel entonces de crear conceptos muy sólidos que en la mayoría de los casos aún perduran. Si lo piensas bien, desde que el mundo es mundo y la gente ha tenido necesidad de comer, conseguir algo, vender algo, la publicidad como tal ya existía, aunque quizá no se llamara con esa denominación. El auge que el desarrollo de la tecnología a lo largo de toda la historia ha tenido, y no me refiero con esto a la creación de internet, satélites, robótica, etcétera, sino a cosas quizá mucho más sencillas, pero igualmente importantes como el descubrimiento del fuego, el descubrimiento de la escritura, la imprenta, las ondas de radio, etcétera, provocaron que de alguna manera la labor que se hacía de una forma muy aleatoria quizá y particular y puntual se volviera disciplina y adquiriera una serie de normas, formatos alrededor de las cuales nace lo que hoy conocemos como publicidad. Probablemente la era dorada de la publicidad nace en los años 50, en la época en la que por primera vez el desarrollo económico del mundo viene de la mano del consumo generado por los productos que la gente compra. Y en ese contexto podemos encontrar un montón de figuras muy relevantes, los cuales casi todos dan nombre a la mayoría de agencias multinacionales que existen hoy, DDB, Ogilvy, etc. Y que de alguna manera son los personajes míticos cuya vida se respira un poquito en los minutos de la serie Mad Men. Y te quiero rescatar de aquella época una de las piezas publicitarias más famosas de la historia, que es esta gráfica que DDB hizo para Volkswagen. Si recuerdas, Volkswagen era un coche que nace en Alemania y es un coche para los obreros, básicamente, es un coche para el pueblo. Y cuando el coche llega a Estados Unidos, la promoción o publicidad viene a través de este tipo de formato en el cual te empiezan a decir piensa en pequeño, y es algo que tú a lo mejor a primera vista no puedes comprender muy bien si nunca has estado en Estados Unidos. Hoy ya no tanto porque por todas partes hay coches japoneses, pero aún así en Estados Unidos todavía está esta estirpe de autos locales y nacionales que se precian de ser enormes y hacer mucho ruido, y hasta hace unos años consumían un montón de gasolina, etcétera. Contra esa playa de productos sale un cochecito muy particular con una característica muy notoria, que es la de soy pequeño, soy más práctico, soy más fácil de aparcar, consumo menos, etc. Y fue como un gran puñetazo en la cara de toda la industria automotriz, de todos los Ford, General Motors, etc., que se preciaban de hacer estos autos prácticamente indestructibles. Y si te fijas, a lo largo del tiempo, Volkswagen ha sido una marca que se ha ido preocupando por construir un discurso en torno a este mismo concepto que enunciaba el primer Beetle, una especie de auto asequible y más práctico de manejar y de adquirir. De alguna manera, los autos pueden ir cambiando, pero el concepto sobre el que viven sigue siendo muy similar a aquel entonces. Esa es la riqueza de tener un concepto. Todo lo que hagas tiene relación con ello porque además lo construye. Ahora te voy a llevar en un fast forward rapidísimo hasta 2016 para que, si no lo has visto aún, puedas ver una pieza que Under Armour lanzó para su atleta Michael Phelps en preparación para los Juegos Olímpicos que se celebraron el año pasado en Río de Janeiro. Si ves la pieza, es una obra audiovisual majestuosa que trata de todos los sacrificios que representan el prepararse para unos Juegos Olímpicos alrededor de una idea que tiene que ver con todo lo que haces en la oscuridad cuando nadie te ve, es lo que luego te pone en el spotlight y te hace estar bajo el foco de las medallas y la prensa y demás, porque el trabajo es redituable, obviamente. Si te fijas, es una pieza fantástica donde la idea o el concepto de la marca no es tanto el de lo que haces en la oscuridad
te pone en la luz, sino que el concepto de la marca, la razón de existir de Under Armour es hacer ropa para atletas que sea absolutamente indestructible. No sé si has tenido alguna vez en tu vida ropa Under Armour en las manos, pero es algo muy complicado de destruir, lo cual te da una cierta garantía de que puedes hacer cualquier tipo de deporte y que tu vestimenta te responda. Ahora, si levantas tu mirada 10.000 metros de altura y te abstraes y ves qué otras cosas está haciendo Under Armour para todos sus atletas, que van desde Steph Curry, el jugador de baloncesto, hasta Misty Copeland, la bailarina estadounidense, hay un concepto común para todos ellos que tiene que ver con lo que yo te acabo de contar, no tanto con las ideas particulares de cada uno de ellos. Y es como manteniendo ese concepto por lo cual todas estas ideas publicitarias luego tienen un sentido. Así que como vimos en la lección anterior y como vimos en esta, y ahora te voy a pedir por favor que accedas a la sección de referencias de la lección para que puedas encontrar otras muchas campañas publicitarias que he seleccionado para ti, para que puedas hacer el mismo ejercicio que yo acabo de hacer con estas dos. Creo que queda lo suficientemente claro el hecho de la necesidad de los conceptos para que las marcas existan, se construyan y sobre todo perduren. Así que ahora te veo en la sección de tareas de esta lección y después de eso pasamos a la siguiente para ponernos a hacer ideas.